cine español en este momento está viviendo una especie de paradoja curiosa, ¿no? Es decir, ha estado muy menospreciado por las instituciones, dado de lado de una forma absurda, porque en el momento que creo que había más potencial para convertir al cine en una industria con bastantes posibilidades de éxito dentro del aparato nacional. Es decir, tenemos talento, tenemos técnicos, tenemos actores. Yo creo que hay ideas, hay aparato de producción, tenemos posibilidad de hacer buenas producciones con otros países, y todo eso pues ha sido un poco frenado por una política de austeridad que no responde en cierta manera a lo que se está que demanaba el arco industrial. Yo creo que por ahí sí que podría crecer el festival, y evidentemente más infraestructuras. Yo creo que tendríamos que atrevernos a hacer, pero no infraestructuras típicas, sino un poco atípicas. Es decir, tendríamos que tener un equivalente al velódromo de Anoeta en Sitges. Es decir, que podría estar en la playa, podría estar en unos jardines de terramar, podría aprovecharse espacios que tradicionalmente están cerrados al festival por razones de presupuesto y por razones también de política del propio lugar de Sitges, y podían abrirse a tener un festival con espacios más atípicos, ¿no? No sé, habría que estudiarlo todo y a lo mejor reducir lo que es probablemente la competición más típica, tradicional, que creo que es algo que está muy obsoleto en los festivales, y en eso tenemos que aprender de ciudades como Toronto, que prácticamente no tienen competición oficial. Yo creo que se valora demasiado la competición oficial en España y en todos los festivales. El fantástico en este momento fagocita todo lo que tiene alrededor. Es una especie de virus que infecta prácticamente a todos, y también se deja infectar, ¿eh? Es decir, se deja influenciar por otros géneros. Yo creo que en este momento rara es la producción. Yo calcularía que la mitad de las producciones se están haciendo a nivel ya de europeas o de Hollywood tiene algún elemento fantástico de momento, que son sobre todo de autor, donde la firma de autor es importante. Cualquier película muchas de las películas pasaban ahora mismo en San Sebastián podrían haber estado en Sitges, muchas, y muchas de las que han estado en Venecia, de hecho tenemos bastantes. El género está tan disperso ahora que bueno, cualquier película puede tener, hasta maestros como Godard hacen una película de ciencia ficción. Para mí, Adiós al lenguaje, Goodbye to the Language, es una película de ciencia ficción sobre la incapacidad de comunicación en el mundo actual y en el mundo que viene. Es decir, hay mucha gente que la verá como insoportable peñazo de hora y media, ¿no? Pero a mí me parece una película de ciencia ficción, quizá la película más coherente y más inteligente que hay en todo el festival. Yo creo que el thriller está utilizando pues, elementos temáticos presentes sobre todo del psychothriller, que está más relacionado con el cine de terror, para promocionar películas más suculentas, sobre todo de esa tendencia que viene de Asia, que ha puesto en moda el cine sobre todo coreano, unas películas de acción con elementos perturbadores, casi de terror, que mezclan terror, como por ejemplo de Chaser o de Yellow Sea, de las que veremos este año también algún ejemplo en la película de Target o Hard Day, que son películas que juegan en ese campo. Yo creo que el thriller está pactando con el fantástico para intentar ser algo diferente. Ya hay directores que lo han hecho toda la vida. David Fincher ha hecho thrillers de terror como Seven, como La habitación del pánico, como ahora Gone Girl. Bueno, yo creo que Sitges ha aprovechado una ola de opinión, que es la reivindicación del cine que se hizo en los años 70 y 80, una reivindicación que sobre todo ha venido de autores mediáticos como Quentin Tarantino, como Sam Raimi o como otros muchos que han reivindicado ese cine, un cine que era muy, muy puro en sus componentes genéricos, muy auténtico, muy explícito. Yo creo que Sitges ha cogido en los últimos años esa reivindicación, la ha hecho suya, y bueno, ha ayudado a que incluso la crítica pues vea de otra manera los referentes, pero que hay un público que estaba de espaldas, que sí que ha entrado poco a poco en ese género, tanto en la ciencia ficción como en el terror, como en la fantasía heroica. A eso ha contribuido mucho el boom de la televisión. Yo creo que en nuestras casas haya entrado en prime time Walking Dead, Lost o el Juego de Tronos. Yo creo que ha ayudado mucho a que cierta gente que no le interesaba esto para nada, ahora le interese. Es decir, si ve el Juego de Tronos, aunque haya dragones y muertos vivientes de la nieve, han entrado en esa historia, ¿no? Yo creo que ha cambiado un poco gracias a los festivales, gracias a todo ese público apresionado y gracias a las nuevas generaciones, que yo creo que incluso a nivel generacional ha ido convenciendo a otra gente más mayor de que esto está bien y que no es un nido de locos ni un nido de frikis locos con camisetas raras, sino que hay algo dentro.